Acercaos los que vais a ser ordenados diáconos. Roberto del Cerro Aguado. Marcos Luchoro Jiménez. Esteban López Larraechea. Felipe Alberto Vergara Vial. Todos diocesanos. ¿Sabes si son dignos? Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes dignos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos que vais a ser ordenados diáconos, también un saludo muy especial a vuestros familiares y a todos los que estamos aquí, participamos también de vuestra alegría y de vuestro gozo. También mi felicitación muy especial al seminario donde os habéis formado y donde habéis en estos momentos ya prácticamente terminando, vais a recibir esta orden de la diaconía, esta orden de diáconos que Jesús instituye precisamente en el cenáculo. También saludo muy especialmente a todos los sacerdotes, los seminaristas, los diáconos también. También encomiendo a los que mañana, si Dios quiere, serán ordenados de presbíteros, 8 nuevos sacerdotes para nuestra querida archidiócesis de Toledo. Diría como 3 claves que me habéis escuchado mucho en estos días que habéis hecho ejercicios espirituales conmigo allá en Santa Mónica. Como podíamos decir, como 3 claves sin las cuales probablemente nuestra vida de diáconos, pues podíamos decir que le faltaría algo y que vamos a resumir en 3 ideas o 3 palabras que hacen lo que yo creo que como arzobispos tengo que comentar y con el gozo y la alegría de esa alegría que tengo también de que en estos momentos por la imposición de manos dentro de muy poquito vais a pertenecer al orden de los diáconos. Se podía resumir que seréis hombres de cenáculo, donde Cristo instituye, donde Cristo, podemos decir, ordena a los primeros diáconos, presbíteros, obispos. Ahí es donde está el orden, que es el sacramento que también vosotros en el grado de diaconía vais a recibir. Y por otra parte también, lo segundo sería que viváis de rodilla a los pies de la humanidad. Probablemente os tocará vivir una vida en la cual, como a todos nosotros, en este hospital de campaña, que es la humanidad, el hombre y la mujer de nuestro tiempo solo entiende y acoge a los que le sirven con humildad, de rodillas ante una humanidad que sufre. Lo repito muchas veces, que no creo más que en la santidad de los humildes, en la santidad del que se pone de rodillas para servir como Jesús a los más humildes y a los más pobres. Los soberbios no aman, se aman. Por eso no han conseguido ni siquiera el balbuceo de la santidad. Solamente las personas que son capaces de ponerse de rodillas con humildad a los pies de una humanidad son capaces de testimoniar el amor de Jesucristo. Y la tercera clave es lo que vais
a comprometeros delante del obispo. Comprometeréis también a rezar, por supuesto, la liturgia de las horas, para que cuando seáis pastores, sacerdotes también, podamos decir aquello que dice uno de los oficios común de pastores: este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo. Sobre todo tendréis el gran compromiso del celibato, por el cual seréis personas expropiadas para el servicio del Señor y de las almas. Pero también vais, que es lo que quiero comentar, a decirle al obispo, cuando os tenga sus manos entre vuestras manos, tendréis que decir que queréis ser esa obediencia, tendréis que tener esa obediencia al obispo. Prometéis obediencia al obispo y a los sucesores, a mí y a los sucesores, prometo. Desde esa obediencia, ¿qué significa obedecer? ¿Qué significa esa fidelidad, esa obediencia, esa que forma parte del seguimiento de Jesús? ¿Qué significa? Pues vamos a explicarlo y con esto prácticamente daríamos paso enseguida al sacramento. Primero, fundamentalmente, que viváis en el cenáculo. Ahí están los 4 grandes regalos del corazón de Cristo. Cenáculo está la Eucaristía, está el diaconado, el presbiterado, está también, por supuesto, el lavatorio de los pies, ese Jesús que se pone a los pies de la humanidad, y está también el amor fraterno. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Tendréis que aprender en el cenáculo a la profunda intimidad con Cristo. Tendréis que empezar, como Juan, a recostar la cabeza sobre el pecho de Cristo, y ahí encontraréis la fuerza para la diaconía, para el servicio. Solo sirven y solo se entiende incluso nuestra vida de celibato cuando estamos verdaderamente seducidos por Jesucristo, seducidos por Él. Y esto me lleva a una entrega y a una generosidad sin límites. Pero será cuando estemos ahí viviendo esa vivencia profunda del cenáculo. Sed hombres de cenáculo. Vivid ahí el amor a la Eucaristía, a la liturgia que tanto se va a remachar en la ordenación, a la palabra de Dios viva y eficaz, a vivir siempre en vuestra vida con este deseo inmenso de ser hombres que en el cenáculo van moldeados según los sentimientos de Cristo. Ahí tendréis que tener una cita continua en vuestra vida. Ahí, cuando recitéis la liturgia de las horas, viviréis el gozo y la alegría de saber que oráis por un pueblo que se os encomienda ya, que empezáis a rezar por las personas que un día la Iglesia y el obispo os enviará. Y tenéis que empezar ya a rezar por vuestra gente, a rezar también ya a través de la liturgia de las horas por aquellas personas que el Señor os encomienda. Y también tenéis que empezar a ser ya hombres de una profunda vida eucarística, moldeados por la Eucaristía, moldeados por la intimidad con Cristo. Y veréis que si sois y vais ahí al cenáculo continuamente, no perderéis nunca el amor primero, que a veces tenemos siempre el peligro de perder el amor primero, como dice el Apocalipsis. Segundo, que también me parece que es fundamental en nuestra vida, es ese gesto que hace Jesús de ponerse de rodillas, ese gesto de humildad ante los pobres. Lo hemos leído también en los textos de la palabra de Dios. Que se os caracterice y que se os conozca porque amáis y vivís sirviendo a los más pobres. Es una pena que a veces los sacerdotes que hemos nacido en familias muy humildes, a veces en familias muy sencillas, olvidemos con frecuencia nuestras raíces humildes y que no estemos a gusto en lo que debería ser para nosotros nuestra vida, el servicio a los más pobres, a los que sufren, a los enfermos. Y no tengamos ningún miedo a ponernos de rodilla delante de esa humanidad que sufre. Lo hizo Jesús. Cómo la gente entiende admirablemente cuando ve
que nuestra vida es humilde con los humildes y pobre con los pobres. Cómo la gente entiende preciosamente nuestro servicio humilde. Cómo la gente entiende una diaconía que se pone al servicio de los más empobrecidos. Como hace Jesús, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Cuántas veces tenemos el peligro de hacer alarde de muchas cosas? Y el pueblo sencillo, la gente, entiende admirablemente cuando ve un diácono como un hombre de Dios que ha sido forjado en el cenáculo, en la Eucaristía, en el amor fraterno, en la palabra, pero a la vez luego es capaz de estar en el servicio más humilde. La gente lo entiende admirablemente ese lenguaje. Entiende perfectamente un Jesús que se pone a los pies de los apóstoles. Pedro no lo entiende. ¿Por qué Pedro no entiende en el cenáculo ese gesto de Jesús? Porque no entiende que eso nace del amor. Si yo me pongo al servicio de los pobres, de los que sufren, es por amor. Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y porque, como decía tan preciosamente el Evangelio que hemos elegido, el Señor no ha venido a ser servido, sino a servir. Preguntároslo vosotros 4, si os ordenáis para ser servidos o para servir. Porque cuando lleguen momentos en vuestra vida de dificultad, recordad siempre que habéis sido ordenados primero de la diaconía. Yo tuve la alegría, os lo he comentado muchas veces, de acompañar al Papa Benedicto XVI en su séquito cuando estuvo en Fátima. Allá en Do Carmo me acompañé y tuve además la suerte de estar en el mismo pasillo que estaba entonces el Papa Benedicto XVI. De las cosas que más me impresionó fue 2 veces que estuve en la misa con él, porque siempre se ponía la dalmática. Lo que os vais a poner dentro de unos momentos cuando seáis ordenado por la imposición de manos, esa dalmática el Papa Benedicto se la ponía siempre cuando celebraba la Eucaristía, como signo de que no dejamos nunca, por muy sacerdote, obispo que seamos, o arzobispo o papa, no dejamos nunca de vivir esta dimensión de la diaconía y del servicio a los más pobres. Por eso qué hermoso es esta actitud nuestra de corazón, y por eso el Papa Benedicto XVI lo recordaba colocándose la dalmática debajo de la casulla. Y cuando se ordena uno de obispo, está mandado que se ponga la dalmática. ¿Para qué? Para recordar que no dejamos nunca de ser diáconos, que no dejamos nunca de ser servidores, que no dejamos nunca de estar siempre de rodillas a los pies de la humanidad. Decía preciosamente San Francisco de Asís que solo los que viven en esa actitud humilde y adora son libres. Si no vivís en esa actitud, os costará mucho vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Y tercero, y por último, dice el obispo cuando te tenga sus manos entre tus manos, prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Prometo obediencia y respeto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Pues mirad, significa que no hay diaconía si no hay docilidad al Señor y a su Espíritu. Obediencia significa que mi vida está determinada por la voluntad de Dios, que se manifiesta a través de la Iglesia, de esa mediación que es el obispo, que por supuesto puede o no puede acertar en muchos casos, pero lo que está claro es que Dios escribe derecho, incluso cuando es así, con renglones torcidos. El que obedece nunca se equivoca, está claro, pero sobre todo el que obedece entra en la línea del respeto a la voluntad de Dios, que se manifiesta a través del obispo, a través de ese servicio que hace el obispo como servicio que hace a la Iglesia en su ministerio episcopal.
Eso significa, prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Obediencia y respeto significa esto, que quiero que mi vida esté determinada no por mi propia voluntad, no por lo que yo pienso o creo, sino porque sé que Dios manifiesta su voluntad a través de mediaciones humanas. No admitir en nuestra vida las mediaciones humanas, como la obediencia y el respeto, es muy peligroso, porque entonces no se da la verdadera cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo pongo un ejemplo, y ya con esto termino, que puede parecer casi simplón y sencillo, pero que lo entendemos todos. Por eso Dios solamente se revela a la gente sencilla. Lo decía hace unos días el Evangelio de Mateo 11, solo se revela a la gente sencilla. Imaginaros que vamos a celebrar dentro de unos instantes, estamos ya la Eucaristía, y llega el ofertorio de la misa y nos dice el que está en la ceremonia y el que está ayudando como maestro de ceremonia: don Francisco, no tenemos pan y vino. Es una mediación humana. Pues ya os digo yo que aunque estemos aquí 60 sacerdotes, arzobispos y todo, no habría misa. Si no hay obediencia y respeto, no hay santidad. Aunque sea una mediación aparentemente pobre, más pobre que un poco de pan y un poco de vino. Y ni siquiera dijo el Señor que el vino tenía que ser de calidad suprema, que por lo menos sería presente cuando el vino fuese por lo menos de Rioja para arriba. No dijo eso el Señor, dijo que fuese vino. Ni tampoco dijo que el pan tenía que ser de las mejores panificadoras del mundo, tampoco, basta que sea pan para que Dios haga presente. Pero fijaros que es un ejemplo muy sencillo, una mediación humana tan sencilla como es el pan y el vino, o como es la obediencia y el respeto, hacen que se dé en una persona la santidad. A mí no me gustaría nunca, cuando me pregunto dónde estoy, qué estoy haciendo, que tuviese en mi vida la sospecha de que he llegado a ciertas cosas nunca obedeciendo, sino cumpliendo mi voluntad, porque eso nunca me haría santo. Nunca alcanzaría la plenitud del amor de Dios. Como si no hay pan y vino, no hay Eucaristía. Rezaríamos el rosario o haríamos una liturgia de la palabra, pero no habría misa, no habría Eucaristía, porque Jesucristo se ha atado a una mediación humana, sencilla, de fe, claro que es de fe, porque si un diácono no vive de fe, de esperanza y de caridad, ¿qué sentido tiene su vida? Como un sacerdote, mi vida continuamente es un ejercicio de fe, de esperanza y de caridad. Y eso lo aprendes en el cenáculo, en la intimidad con Cristo. Lo aprendes con humildad poniéndote de rodillas al servicio de los más pobres. Y lo aprendes sobre todo cuando dices desde el corazón: prometo obediencia y respeto también, y prometo a usted y a todos los que vendrán, a los sucesores. Esa obediencia y respeto da consigo la santidad sacerdotal. Que la Virgen, nuestra Madre, tan presente también en nuestra vida, os bendiga a todos, a los cuatro, que seáis verdaderamente hombres felices con el Señor, felices con el Señor, no felices, felices con el Señor, pero que estoy seguro que el Señor os hace inmensamente felices, porque soñad y os quedaréis cortos. Probablemente Dios nunca nos dice lo que nos va a dar, porque nos va a dar mucho más de lo que nos prometió. Esa es mi propia experiencia. Si yo dijese que Dios me ha dado en mi vida de sacerdote o de obispo, de diácono, que recuerdo la diaconía con muchísimo afecto, don Marcelo, unas vísperas de Navidad en los Carmelitas, lo recuerdo, aquella ordenación de diácono con mucho afecto. Pero si yo dijese que desde entonces el Señor me ha dado mucho, diría, no me ha dado mucho, me ha dado mucho más de lo que yo podía soñar. Y además, convencido de lo que pasó en Caná de Galilea, en las bodas de Caná, que el Señor siempre guarda el vino mejor para el final. No nos dice el Señor lo que nos va a dar, porque nos va a dar mucho más y mucho mejor incluso de lo que uno puede soñar. Que
que la Virgen, nuestra Madre, os bendiga a vosotros, bendiga a vuestros sacerdotes, bendiga a nuestro seminario, mayor y menor, con abundantes vocaciones, que parece ser que este curso, si Dios quiere, apuntan un grupo numeroso de seminaristas del mayor y del menor, para que vosotros, que ya empezáis prácticamente a tocar el presbiterado, que os ayude el Señor a vivir con alegría y gozo la diaconía como un servicio de amor, fraguado en el cenáculo, a los pies de los más pobres en este hospital de campaña que estamos viviendo, y siempre tratando de vivir con respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Queréis vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. Los que estáis preparados para abrazar el celibato, prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. Sí, lo prometo. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida, y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí, quiero. ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleva a término. ¿Prometes
respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Pongámonos todos de rodillas. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los diáconos. Nos conmueve verdaderamente contemplar ahora a estos candidatos echarse al suelo, postrarse, para acoger humildemente la intercesión de los santos, nuestros hermanos los santos, que unen su oración a esta Iglesia que suplica ahora su intervención. Pedimos que el Espíritu Santo bendiga y santifique a estos consagrados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, San José, San Juan Bautista, santos Pedro y Pablo, San Andrés, rogad por nosotros. San Juan, Santa María Magdalena, San Esteban, San Lorenzo, rogad por nosotros. San Ignacio de Antioquía, Santa Inés, Santas Perpetua y Felicidad, rogad por nosotros. San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Ildefonso de Toledo, San Martín, rogad por nosotros. San Benito, Santos Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan de Ávila, San Juan María Vianney, rogad por nosotros. Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, santos y santas de Dios, muéstrate propicio. Líbranos, Señor, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación,
salvación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, Te rogamos, óyenos. para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas a estos elegidos. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos. Te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos actos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis levantaros. Asístenos, Dios Todopoderoso,
de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes con cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con los dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos siervos, a tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de sus buenas conciencias, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La imposición de manos del obispo les ha convertido ya en diáconos. Ahora se han retirado para revestirse de la estola y de la dalmática. Algunas personas cercanas que les han ayudado en su trayectoria les ayudan a revestirse de lo que son, de diáconos.
Y ahora se acercarán al obispo los nuevos diáconos, recién revestidos de sus ornamentos, para recibir el libro del Evangelio, la palabra de Dios que ha de ser siempre la lámpara de nuestros pasos. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo y con tu espíritu. Respetamos las distancias sanitarias, como se recomienda siempre. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo.